Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Cristo esté sobre ti en este precioso día, despertando con el Espíritu Santo. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Qué duro es cuando Dios no le habla a uno. Esto es un ejemplo tan verdadero que nosotros tenemos que analizar en este versículo bíblico. En esos días Elí era el sumo sacerdote del pueblo de Israel y era el que ministraba en el templo de Dios, el que ministraba a Dios en su presencia. Pero Elí había perdido algo muy valioso, había perdido la búsqueda, había perdido el discernimiento y había perdido el escuchar la voz de Dios. Ya no escuchaba la voz de Dios, ya no buscaba a Dios, ya no tenía discernimiento para escuchar la voz de Dios. Y hay muchos que no tienen discernimiento para escuchar la voz de Dios. Hay muchos que no escuchan la voz de Dios con frecuencia. Y hay muchos que no tienen la búsqueda que deben de tener para que Dios se les presente en el medio de la escasez, en el medio de la tribulación, en el medio de la tormenta, en el medio de lo que estén pasando. Escúchame bien, porque esta palabra es muy importante. En aquellos días, el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, estaba en problemas de extinción del ministerio que Dios le había prometido a su padre Abraham, que nunca iba a faltar un sacerdote en su casa. El padre de él era Aarón, no Abraham. Bueno, Abraham en su descendencia, pero en aquellos días escaseaba mucho la palabra de Dios porque no había alguien que buscara a Dios. No había alguien que tuviera discernimiento y no había alguien que pudiera discernir la palabra de Dios. Y los hijos de Elí estaban gravemente pecando contra Dios delante de la presencia de Dios. El Señor no le agrada al hombre y a la mujer que hacen las cosas mal y no tienen arrepentimiento. Esto me dice a mí, este versículo bíblico me dice a mí que Elí no tenía búsqueda de Dios ni tampoco arrepentimiento por lo que los hijos de él estaban haciendo mal delante de la presencia de Dios. El pecado de ellos había subido a la presencia de Dios y ya Dios había sentenciado juicio contra el sumo sacerdote Elí. Escúchame bien, porque esta palabra es muy importante que tú la entiendas. Búsqueda, tienes que tener búsqueda de Dios. Tienes que decirle a Dios: Dios, por favor, escucha mi voz, por favor, dame discernimiento. Por favor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero oír la voz tuya. En aquellos días gravemente Dios no le hablaba al pueblo de Israel. Había un silencio completo. Y yo quiero tratar unos puntos contigo en este momento para que tú analices en estos puntos. Elí era un anciano que había sido un líder sacerdotal importante en Israel, pero le faltaba búsqueda, discernimiento y no escuchaba la voz de Dios con frecuencia. Pero su familia estaba involucrada en la maldad y Dios estaba a punto de castigar a su pueblo, a su casa. Segundo punto, Dios llama a Samuel. En medio de esta escasez, Dios se comunicó con Samuel, marcando el comienzo de un nuevo tiempo profético para su pueblo Israel. Y esto es lo que Dios quiere: empezar un nuevo tiempo profético en tu vida. Si empiezas a buscar a Dios, si empiezas a escuchar su voz y si empiezas a discernir, a buscar, a escuchar la voz de Dios con frecuencia, porque en esos días escaseaba la visión de Dios en el pueblo de Dios, porque no había alguien que lo buscara, no había alguien que pudiera discernir su voz o que pudiera escuchar su voz, su fina voz y su voz audible, como Dios quiere que nosotros hagamos todos los días. Tercer punto, cuando la voz de Dios parece ausente, es un llamado a buscar de Dios con mayor fervor. 4 puntos, servir fielmente a Dios en tiempos de sequía espiritual nos prepara para recibir una revelación divina. Escúchame bien, buscarlo fielmente, servirle a Dios fielmente, escuchar su voz
su voz audible. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero Él quiere que afinemos nuestros oídos, que afinemos nuestros sentidos para escuchar su voz. Él quiere esa búsqueda en la madrugada. Él quiere esa búsqueda al mediodía. Él quiere esa búsqueda en la tarde. Él quiere esa búsqueda a la medianoche. Alabado el nombre de Jehová. Punto número 5. Dios siempre tiene una palabra para aquellos que están dispuestos a escuchar la voz de Dios, aún en tiempos más oscuros y en tiempos de escasez. Este versículo nos desafía a ser sensibles a la voz de Dios y a mantenernos fieles, incluso en tiempos donde la espiritualidad parece apagada. El Señor te está buscando. El Señor te quiere oír. El Señor quiere que tú le pongas atención a su voz. El Señor quiere hablarte. El Señor quiere que tú afines tu oído. Él quiere que tú le busques, que tú tengas discernimiento para escuchar la voz de Dios. Escúchame bien. Hay muchos que les falta escuchar la voz de Dios y que Dios no les habla porque han perdido la búsqueda, han perdido el discernimiento y han perdido en un tiempo, han perdido buscar y analizar o ponerle atención a la voz de Dios. Y Dios quiere hablarnos, pero muchas veces nosotros no buscamos. No tenemos discernimiento ni tampoco podemos escuchar su voz. El Señor te invita en este día a empezar a buscarle, a empezarle a pedirle discernimiento para que tú puedas escuchar su voz con frecuencia y Él te dé la visión para el propósito por el cual te ha llamado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este video con alguien, suscríbete al canal para más contenidos como estos. Bendiciones.